Hola amigos, seguidores y audiencias del Universal. Gracias por acompañarnos en este video podcast, un espacio nuevo que tenemos y que vamos a disfrutar con ustedes. Iniciamos con un tema muy actual. En estos últimos días ha sido bastante debatido en la opinión pública y es una preocupación generalizada. La derogatoria de un artículo de un decreto que en su momento dictó el presidente Iván Duque para impedir que se consuma libremente marihuana y otras drogas en espacios donde normalmente están niños y familias, parques, plazas, etcétera. Sí que se implicara capturar al consumidor, porque ese no es el objeto no era el objeto del decreto, sino simplemente poder restringir que en ciertos espacios se mezclen niños y familias con personas que consumen drogas. El decreto pedido por el gobierno actual es el 2114 de 2023 y el derogado, el artículo derogado bajo el gobierno del presidente Duque fue el 1844 de 2018, que autorizaba el control del consumo de dosis personal en espacios públicos como parques y plazas. Y la idea es que conversemos sobre esos aspectos y también sobre la visión como médicos y como expertos sobre estas materias en este video podcast. Quiero presentarles a nuestros tres invitados, el doctor Cristian Ayola, Guillermo Dager y Camilo Pudido, a quien les pido el favor de que se presenten muy rápidamente. Sé que tienen hojas de vida importantes, pero hagamos una breve presentación. Comencemos con el doctor Cristian Ayola. Gracias, doctor Nicolás Pareja, y gracias por la invitación a este video podcast. Pues yo soy médico de la Universidad de Cartagena, psiquiatra graduado en la Universidad de Cartagena. Tengo un doctorado en psicología con mayor en psicoterapia de la Universidad Adventista International University y además soy psicotraumatólogo. Guillermo, por favor. Muy buenas, muchas gracias por la invitación, don Nicolás, a este espacio tan importante. Mi nombre es Guillermo José Dager Pérez, soy médico psiquiatra y además soy especialista y magíster en drogodependencia y adicciones en la Universidad CED de Medellín, y pues tengo ya un largo tiempo de estar trabajando con pacientes con consumo de sustancias psicoactivas y adicción. Gracias, Guillermo. Camilo, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Camilo Pulido, soy psicólogo, también reeducador de conductas adictivas, experto en adicciones y drogodependencias. Llevo trabajando con la clínica CEMI, las 13 ya a lo largo de 8 años. Sí, también tuve una experiencia de vivir lo que es el consumo de sustancias psicoactivas. También llevo 8 años de rehabilitado y para mí es un placer poderles compartir la experiencia. Muchas gracias. Quiero comenzar preguntándoles en directo al grano sobre el decreto. ¿Qué dificultades encuentran ustedes en la derogatoria del decreto o del artículo del decreto 1844 del 2018 en todo lo que tiene que ver con el tratamiento y la rehabilitación de los consumidores de sustancias psicoactivas? Yo puedo decirle que la primera dificultad que tuvimos no fue ahora, sino en el 94, cuando sale la sentencia C-221, que deroga algunos artículos de la Ley 30 de 1986 que permitían que los consumidores recibieran un tratamiento policivo, no propiamente criminalizado, sino que el inspector de policía podía autorizar 30 días de arresto que se cumplían dentro de un hospital, dentro de la rehabilitación, hasta 90 días si era necesario. Entonces, ese decreto, al dar la libre posibilidad de consumo, ¿no?, basada en el libre desarrollo de la personalidad, que nosotros pues, personalmente no estoy de acuerdo, pero que así fue la sentencia y hay que acatarla, nos comenzó a impedir, porque ya no podíamos traer una persona que estuviera consumiendo contra su voluntad para un tratamiento de rehabilitación. Y es un mito, no sé qué piensa el doctor Dager y Camilo, pero el psicólogo Camilo, pero pues es un mito que las personas que se rehabilitan solamente se rehabilitan cuando llegan voluntariamente. Una persona puede llegar involuntariamente y se puede rehabilitar y viceversa. Puede que llegue por voluntad y no hacerlo. Y en ese paso de la sentencia de la Corte hasta los decretos que lo restringieron en el 2018, ¿cómo manejaron ustedes estas circunstancias? Bueno, la dificultad siempre se ha mantenido. Yo creo que estos decretos le restan
capacidad a los equipos terapéuticos y a las familias para inducir a una persona que esté en consumo, que esté en adicción, al tratamiento. El del presidente Duque daba la oportunidad de que la policía que llegara a los espacios públicos, parques, plazas, etcétera, retirara la sustancia que se estaba expendiendo y que pusiera hasta multas, porque eso es también conocido de parte de nosotros, que muchos de estos, entre comillas, consumidores no son sino agentes vendedores que solamente portan la dosis personal para no ser judicializados. Echa la ley, echa la trampa. O sea, realmente tenemos el conocimiento de que eso funciona de esa manera. De todas maneras, el decomiso de la sustancia le ponía un grado de dificultad y la multa le ponía un grado de dificultad al expendedor, que es lo que vemos ahora que con este decreto del presidente Petro, pues eso no, ya ese grado de dificultad no va a existir. Y no solamente eso, sino que al ser permisivo y que se pueda consumir libremente en cualquier lugar, va a inducir también a las personas jóvenes, a los niños, a los adolescentes, decir, bueno, pero si esto es normal, va a normalizar la situación y entonces nosotros podemos consumir. Entonces, las contradicciones aumentan entre la familia, los equipos terapéuticos cuando queramos tratar a alguien. Doctor Guillermo, en la experiencia suya ya más reciente, ¿en qué cree que va a ser un cambio y qué dificultades van a encontrar ustedes entonces con los pacientes y con las familias de los pacientes? Sí, y retomo algo que el doctor Ayola acaba de decir en referencia al libre desarrollo de la personalidad. Creo que todo esto parte de un error que muchas veces personas que no saben del tema, no tienen una experiencia en el tema, creen. Y es que tanto la drogadicción es una elección, así como dejar de consumir. O sea, la gente cree, no, él puede decidir si consume, empieza a consumir, también puede decidir dejar. Y dejamos a un lado la idea de que consumir droga puede terminar convirtiéndose en una adicción, que al fin y al cabo termina siendo un trastorno mental. No sabemos qué personas van a desarrollar esta adicción o quiénes tienen la vulnerabilidad. El desconocer esto hace de que se crea erróneamente que podemos decidir libremente consumir droga y que no pase nada, y podemos libremente dejar de consumir en el momento que queramos, y eso no se puede si hay una enfermedad que se llama, porque podemos conocer o que se conocen algunos textos como adicción. Eso en ese orden de ideas. Lo segundo es, los que trabajamos en adicción y tenemos formación en esto, sabemos que existen unos factores de riesgo para desarrollar adicción y que existen unos factores protectores. Y entre esos factores de riesgo que existe para consumir droga está la presión de grupo, el ambiente psicosocial en el que se desenvuelve el adolescente o el niño. Lo que decía el doctor Ayola, de cierto modo, la normalización de que si lo vemos en todos lados, quiere decir que eso es normal. Y si eso es normal, yo lo puedo hacer. Y si lo puedo hacer, entonces termino haciendo. Y esa presión de grupo, esa presión social puede terminar generando más adictos. Y esto se ha visto en países en los que se ha probado el uso, por ejemplo, del cannabis con fines recreativos. Se ha visto que si bien se disminuyen otros flagelos sociales, se aumenta el número de personas con trastorno adictivo y se aumenta el número de demanda en el servicio de salud y de salud pública. Y Colombia es un país, tengo que tener claro, no está preparado para atender un mayor número de adictos. No estamos preparados ahora por los que tenemos. Ahora imagínense en un futuro. Entonces, el gobierno dice, vamos a derogar este decreto, pero nos preguntamos, ¿y las políticas de prevención dónde están? ¿Las políticas de tratamiento dónde están? Porque eso tiene que ir de la mano. Porque si no va de la mano, entonces vamos a tener más adictos y vamos a tener menos tratamiento. Y esa es la preocupación. Y otra preocupación es, bueno, no se va a criminalizar porque la policía va a ir, pero ¿cómo va a hacer la policía para saber si el que está ahí es un consumidor o si el que está ahí es un expendedor de droga basándose en el tráfico? Eso va a ser muy complicado y eso va a enredar, creo yo, la forma de derivar a quien es paciente y quien no es paciente. ¿Las personas son libres para consumir o son esclavos de la droga? Esa es una pregunta que yo siempre hago en las... Sí, ¿quién es libre para consumir y quién es?
¿Cuándo se deja de ser libre de consumir y cuándo se pasa a ser esclavo de la droga? Me da pie para preguntarle al doctor Camilo, porque tuvo la gentileza de contarnos que antes de ser psicólogo tuvo una experiencia en la drogadicción. Me gustaría que nos contara con esa doble visión que tiene, que en cierto sentido en esta mesa es un privilegio de haber estado en ese mundo tan duro de la drogadicción y ahora estar ayudando a la gente. Frente a todo lo que se ha dicho, ¿qué nos puede aportar? Hay algo que pues que quiero complementar de parte del doctor Ayola y el doctor Daher, y hay una frase que a mí me llama mucho la atención, dice, adicción viene del latín adictus, que quiere decir esclavitud. Y prácticamente yo duré esclavo muchos años agarrado y enganchado del consumo, y viví muchas épocas de años 90, 2000, el 2000 en adelante, y han cambiado las políticas por parte de los diferentes gobiernos, pero en sí el gobierno nunca se ha puesto como con una persona idónea a armar un plan de gobierno necesario para dar con estrategias de afrontamiento verdaderamente para ayudar a las personas más vulnerables, que son los niños y adolescentes, porque pues, un joven, hablando de libre desarrollo de la personalidad, un adolescente no tiene la capacidad de decidir en ese momento si está bien o mal el consumo. Entonces, cuando empiezan a abrir espacios, porque normalmente en los países y aquí en Colombia hay espacios de tolerancia, ¿no? Zonas rojas. Pero ahora esos espacios van a ser en todo lado, en cualquier lado. Entonces, cualquier persona que de pronto nunca haya estado vinculado al consumo va a estar expuesto a sustancias psicoactivas que no ha visto consumir a otras personas, y viéndolas haciéndolo, pues es más fácil que tengan como la exposición a huir de sus hogares, de sus problemas, a llenar vacíos, porque pues en las casas uno de los factores de riesgo es los hogares disfuncionales, y acá en Colombia prácticamente son escasos las familias que normalmente tienen control sobre sus hijos, y en cualquier barrio de Cartagena, estrato alto, estrato bajo, todos estamos vulnerables a esa situación. Entonces, desde mi experiencia, sería muy bueno que verdaderamente pudiéramos organizar un plan de gobierno de acuerdo a las políticas que vienen haciendo, para pues tratar de ver qué podemos hacer entre todos, porque lo que estamos haciendo ahorita es darle como espacios recreativos a cualquier persona que quiera consumir, y la policía y todas las autoridades pues están como con las manos atadas, como que qué pueden hacer en ese momento, que a una autoridad pues de acuerdo a sus idiosincrasias y su cultura tiene su ideología, pero hay algo mucho más detrás de eso, la magnitud tan grande que viene ahora para Colombia y para las generaciones. Nosotros que trabajamos con jóvenes que tienen problemas de adicción, así como yo lo tuve y lo sigo teniendo, porque una persona que tiene problemas de adicción es para toda la vida. Necesitamos son políticas que ayudemos a los jóvenes a salir de eso. No los pongamos en las calles a que sigan consumiendo, porque eso no vamos a llegar a ningún lado. Lo que sí sería ideal es, recordando lo que dice el doctor Ayola, muchas veces hay jóvenes que necesitan llegar involuntarios a los hospitales o a las clínicas, a los centros de rehabilitación. Hay chicos que van de un día para otro y dicen, quiero dejar de consumir, voy a parar un momento, y tienen la idea de que van a parar, pero si salen otra vez al espacio donde hay consumo, les va a ser muy difícil parar, porque es de todo lado. Un joven que entra involuntario, ¿cierto?, por cualquier razón, también de igual forma va a salir expuesto a esa situación. Entonces, lo que más necesitamos nosotros como personas idóneas de la salud mental es que organicemos planes de gobierno y apoyen a los centros de rehabilitación, a las clínicas, porque es masivo lo que se viene ahora. Entonces, qué chévere nosotros poder tener esa experiencia con el gobierno directamente, y que nosotros también podemos aportar ideas para eso. En la experiencia de ustedes, ¿qué tan complicado o difícil es lograr que una persona que ha estado en la droga o está en la droga entre y permanezca en un proceso de rehabilitación o desintoxicación? No sé quién quiere contestarlo. Bueno, Cristian, a ver. Bueno, es bastante difícil, doctor.
Es bastante difícil, no es algo fácil, se requiere mucha experticia. Hay dos tendencias, la tendencia de hacerlo por la fuerza, y no solamente por la fuerza, sino también desde la investidura que tiene el médico, ¿no? Ese poder que le da el conocimiento y la experiencia. Pero hoy, frente a una juventud que cada día es más, que discrepa más de lo antiguo y que quiere estar dentro de otra onda, se ha diseñado, no ahora, sino desde hace tiempo, otras estrategias se han diseñado como la entrevista motivacional. Es una estrategia terapéutica basada en un modelo que se llama modelo transteórico del cambio de Prochaska y Di Clemente, que fueron los que lo desarrollaron. Y Rodney y Miller desarrollan esta estrategia que consiste en un judo psicológico, o sea, que no se opone el terapeuta, no se contrapone con el consumidor, porque si no es una lucha, no sería una lucha por fuerza de que tú tienes que rehabilitarte y yo tengo obligo, o sea, no hay una obligación física, sino una obligación también psicológica. Acá pues con esta estrategia se logra captar a la persona, dejando que la persona sea consciente de que tiene un problema y que luego diga hasta dónde está comprometida a resolverlo. Y además se mira el problema de la adicción por etapas de cambio. Hay varias fases de cambio y lo primero que hacemos es ubicar en qué fase de cambio está la persona. Si está en una etapa de precontemplación, que es cuando tiene toda la información pero no tiene suficiente conciencia. Si está en una etapa de contemplación, que es cuando ya tiene la información suficiente y tiene suficiencia consciente de que necesita un cambio. O la etapa ya pues de preparación para el cambio o de implementación del cambio o de mantenimiento del cambio. Y las recaídas están consideradas dentro de este proceso también. Entonces, contamos con herramientas tan buenas como esta, pero de todas maneras, dentro de los modelos de asistenciales que tenemos, no es fácil ponerlas en práctica. A ver, tratar una enfermedad tan compleja como la adicción no es como curar una laringitis. Y eso yo creo que la gente lo tiene que entender. Por eso es que yo insisto en pedirle al gobierno que, así como se derogó este decreto, se piense en verdaderos planes a nivel nacional de tratamiento para adicción que se apoyen desde el punto de vista económico, porque eso en la actualidad no lo tenemos al 100% y al ser una enfermedad tan compleja es difícil tratarla. Eso está claro, se necesitan meses. La evidencia habla de que para que el cerebro, y esto se ha hecho en estudios de imágenes funcionales, para que el cerebro vuelva parecido a un estado previo de consumo, tienen que pasar mínimo 14 meses. Mínimo. Si es un tiempo extremadamente largo en el que la persona, si no estaba en un tratamiento riguroso, va a recaer nuevamente, va a volver a consumir y ahí va a estar consumiendo, recayendo y lo que vemos en la práctica es que la recaída termina hasta siendo parte del proceso de recuperación, porque para que te recae hay que volverlo a internar, hay que volverle a hacer un tratamiento y hasta que logre salir. O sea, es extremadamente complejo y largo y demanda recursos. Entonces, si el gobierno de verdad quiere ayudar a los jóvenes, lo que hay que hacer es política de salud pública en prevención para el uso de sustancias y al prevenir el uso de sustancias prevenimos la adicción, obviamente, y políticas para tratar a las personas que ya están en adicción. Eso es lo que necesitamos realmente. En las familias son realmente también víctimas, Claro. porque incluso familias que son bien establecidas, cuando alguno de sus miembros cae en la drogadicción, se convierten inmediatamente en familias disfuncionales. ¿Qué habría que hacer con las familias entonces también? Hay que tratarlas también. Que la familia va adoptando un rol que se llama rol de coadicción. Son diferentes roles donde las personas creen que están ayudando al adicto a recuperarse, pero sin darse cuenta lo están empeorando. Hay varios roles de coadicción. Por ejemplo, está el superhéroe que hace todo para que lo vean bien, para tapar el problema que está pasando. Es el que es exitoso, ¿no? Está el rescatador, que es el que le paga las cuentas al adicto y le resuelve los problemas, ¿verdad? Está el castigador, que es el que le da rejo con la lengua y lo castiga y lo insulta, ¿no? Entonces, cada uno de los miembros de la familia son como 9 roles de coadicción
va adoptando un rol. Entonces, la familia, una vez que la persona ingresa al tratamiento, la familia debe también entrar en un proceso que lo pueden hacer o con Al-Anon o con Narconon o con nosotros también, porque nosotros tenemos un procedimiento precisamente para las familias, para que las familias se vayan concientizando de cómo es el problema. Algunos también pueden hacer el curso de operador terapéutico y también le ayuda. No porque vayan a ser operador terapéutico, sino porque los lleva a un conocimiento real del problema y de la dinámica de la adicción. También que en el proceso de trabajar con familias, hay testimonios de familiares que al no tener conocimiento de la adicción y de lo que el hijo estaba haciendo y por qué lo hacía, entonces son familiares que se concientizan en nuevas generaciones de los estilos de crianza que deben trabajar desde muy pequeños, porque como decía el doctor Ayola, el familiar no se da cuenta que está activando el proceso adictivo en la persona. Ella piensa que lo está ayudando a recuperarse y no es así, porque de pronto no tienen apoyos del gobierno como para las familias, para que las familias puedan tener también un proceso, así como los pacientes. El familiar debe vincularse igual a comprometerse a un proceso terapéutico como el joven, así como vemos tantas adolescentes y jóvenes hoy en las calles consumiendo. Detrás de eso hay un círculo de familias que no tienen ni idea de lo que está pasando. Entonces, ese es el interrogatorio, ¿no? Como tratar de ver la raíz del problema, porque la adicción no es del adicto, la adicción es de la familia y prácticamente en sí estamos enfermos como todos, porque es un flagelo muy grave que ha adoptado este país. ¿Pero qué creen que ustedes que motiva al gobierno a derogar este decreto y sabiendo lo que está pasando en Europa con esto, pues es preocupante que vaya a ocurrir también en Colombia? ¿Cómo ven ustedes, ya saliéndonos un poco de la parte psiquiátrica y hablando más que todo un parque en la parte sociológica, en la parte real de lo que estamos viviendo? No sé quién quiere tomar la palabra. De hecho, yo en la intervención anterior que hice medio lo toqué por encima, tangencialmente. Sí, se creía que eso solucionaba en gran parte algunos problemas sociales y algunos indicadores de salud. Y en esos países en que ya se hizo el experimento, en muchos fue todo un fracaso, porque los indicadores, sobre todo en salud, nos demostraron que se aumentaron las tasas de consumo, se aumentaron las tasas de adicción, de enfermedad secundaria a ese tipo de consumo. Y como lo está diciendo usted ahora, tampoco se resolvió el problema sociológico o social que se suponía que era la razón de ser de haber permitido el uso recreativo del cannabis, por ejemplo, era que iba a resolver su problema social. Pero yo sigo insistiendo en la postura que si de verdad el gobierno quiere hacer algo a favor de los jóvenes y sobre el libre desarrollo de la personalidad, hay que trabajar es en prevención, en política de salud, en prevención y tratamiento de estos flagelos que no solo afectan a las personas, sino a la familia y a la sociedad. Claro. Un proceso preventivo serio debe comenzar antes del nacimiento en las clínicas de maternidad. ¿Cómo es eso? Apenas la mujer se embarace, necesita entrar en un proceso de educación, de psicoeducación, sobre la forma como van a manejar la relación con su hijo. El apego. Hoy día tenemos claro que el apego es una energía que comienza desde antes del nacimiento y que se perpetúa después del nacimiento. Que nosotros los seres humanos tenemos células especiales en el cerebro, como son las células en espejo, que nos permiten tener Wi-Fi y Bluetooth. Por eso tenemos esa conexión con la madre o entre nosotros. Por eso es que nos caemos bien, porque podemos entender al otro, ¿no? Y las personas que no lo tienen, pero eso comienza en la relación con la madre desde antes del nacimiento. Realmente preventivo debe comenzar ahí y continuar en la escuela, en el preescolar. Una pregunta es, ¿cuántos psicólogos tienen nuestras escuelas? ¿Cuántas escuelas hay en el distrito? ¿Cuántos psicólogos? ¿Cuántos neuropsicólogos? ¿Cuántos psicopedagogos? Entonces, el pobre maestro, ¿cuál es la instrucción o la retroalimentación que recibe un docente en las escuelas para manejar los problemas? No de adicción, porque es que hay otros problemas de base que llevan a la persona a la adicción. Por ejemplo, un niño con déficit de atención que recibe bullying, que se vuelve el chivo expiatorio en el colegio, en fin, termina a veces de adicto. Un niño con Asperger, un niño con un déficit cognitivo, a veces un niño maltratado en la casa porque está recibiendo
un maltrato infantil, a veces termina consumiendo. Entonces, hay muchas cosas preventivas que hay que hacer antes de que la persona llegue al consumo, no antes que el niño llegue al consumo. Y a mí me gustaría que para concluir, dieran de pronto alguna recomendación desde su experiencia al gobierno. Ya Guillermo lo ha hecho en cierto sentido. ¿Qué recomendaría en esta etapa en la que estamos ahora? ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? ¿Qué sería lo mejor? ¿Y qué le convendría más a ustedes, a los que están atendiendo a los pacientes? ¿Qué les convendría más que hiciera el gobierno? Una especie como de consejo al gobierno nacional. Y en tu caso, ¿qué le recomendarías tú a todos los jóvenes que pueden estar tentados a consumir drogas y a los que ya están consumiéndola pero que todavía pueden enfrentarlo? Me gustaría que en eso girara el cierre de este video podcast. Bueno, primeramente, yo tengo 46 años y a mí personalmente me hubiera gustado que el gobierno de la época cuando yo estaba de 15, 16, 20 hubiera implementado un plan a través de apoyar a las instituciones de salud mental, invertir en lo que es verdaderamente en las personas que se dedican a eso, porque son personas profesionales. A mí me hubiera gustado haber parado hace mucho tiempo. No logré pararlo porque no tuve la oportunidad de ingresar a un lugar en donde me enseñaron qué es una adicción, cómo tratarla, cómo prevenirla y cómo mantenerme limpio, ¿cierto? Entonces, mi preocupación y también es algo pues que me gustaría que el gobierno se pusiera en la mesa, cómo podemos lograr para que hayan recursos para invertir en las clínicas que se dedican, que prácticamente somos personas particulares que sacamos desde, como decirle, nosotros con nuestras uñas que estamos sacando esto, pero no tenemos apoyo verdaderamente de nadie. Las EPS nos cierran las puertas por un proceso tan corto que es para reeducar a un joven que tienen la tendencia a que quieren ayudar, pero lo que están es ayudándolo a que recaiga cada vez más, porque nos dan un proceso de unos días, unas semanas máximo, un par de meses para que un joven se rehabilite y eso no es algo ideal para un proceso. Entonces, bueno, sería bueno que el gobierno, a través de todos los colombianos, pudiéramos tener recursos para eso. A Yo- los adolescentes que en este momento pues tienen situaciones que están viviendo del consumo, no es fácil salir de la... O sea, persona que ya esté en ese flagelo, muy probablemente lo va a seguir haciendo, va a seguir consumiendo. Por eso necesitamos mucho apoyo del gobierno. Pero algo que sí tengo claro es que cuando uno entiende que tiene una adicción y tiene una enfermedad y hace un tratamiento, como yo lo hago, porque prácticamente yo enseño lo que yo practico, ¿cierto? A mí me sirvió, soy un joven que vivo limpio, tengo otras habilidades sociales, me divierto de forma placentera, tengo placeres diferentes a lo que era el consumo. Traté de entender eso desde mi interior, con el apoyo de mi familia, el apoyo de un equipo terapéutico, y me gustaría que el gobierno también pues hiciera programas para adolescentes para prevenir el consumo. Sí, sí, mi aporte en ese sentido, doctor Pareja, es que el gobierno debe hacerlo, pero debe hacerlo de la mano de las personas que lo saben hacer. Porque tenemos que diferenciar que hay una cantidad de gente haciendo rehabilitación que no tienen ni idea de lo que es la rehabilitación. Una cantidad de clínicas clandestinas que hacen rehabilitación, entre comillas. Y bueno, pues es mejor que hagan ellos a que no se haga nada, pero muchas veces lo que hace también es daño. Las personas se frustran dentro de los procesos y las familias también. Pero el gobierno, si va a hacer algo, ya sea en lo preventivo o ya sea en lo terapéutico, debería llamar a las personas que ya han tenido este trabajo durante un tiempo y que han tenido experiencia y formación para hacer un equipo que los lleve de la mano para hacer los procesos. No que de pronto venga una persona que no tiene ni idea cómo son las cosas y diseñe un plan allí y se lo venda al gobierno y ese plan queda de letra muerta, como he visto muchos, que son muchos planes que el gobierno ha implementado, pero son letra muerta. Doctor Guillermo. Sí, yo pienso que mi recomendación al gobierno iría de esta manera. Se ha avanzado en los tratamientos de adicción en Colombia, eso es verdad, no lo que se debería.
pero yo creo que en prevención estamos muy crudos. Y yo creo que en costo-beneficio, lo más importante es la prevención. Y al fin y al cabo, el gobierno de cierto modo habla de prevención, pero vuelvo y repito, yo no veo dónde están esas políticas de prevención. Yo no sé si el gobierno está en contra de la prohibición. Bueno, está bien, pero si está a favor de la prevención, se deberían estandarizar unos procesos que estén basados en la evidencia. Como bien lo acaba de decir doctor Ayola, no es que a mí se me ocurre que prevenir la droga hace esto y prevenir la adicción es hacer esto y hace esto. No, es lo que hay una evidencia científica, que un estudio que haya demostrado que es útil ese programa de prevención y que yo lo puedo aplicar en las poblaciones como los colegios, las comunidades, porque cualquiera puede ocurrírsele algo y lo pone en marcha y resulta que eso no sirve, incluso en algunos casos puede ser contraproducente, o sea, puede ser contrapreventivo. Entonces, la prevención tiene que ser dirigida por alguien experto en el tema y basado en un programa que tenga eficacia demostrada científicamente para prevenir el uso de sustancias y la adicción posteriormente. Bueno, me queda clarísimo que en este asunto tan grave como es el de la drogadicción y el daño que le causa a la persona, a su familia y a la sociedad, lo grave es improvisar. Y yo le recomendaría, si me permiten, ya no como, no soy un científico en esta materia, pero soy un ciudadano que conoce cómo se sufre este problema. Lo peor que se puede hacer es improvisar y lo que uno pediría al gobierno es que no se haga política con el tema, sino que se cree una política alrededor del tema basado en la evidencia y en la ciencia y no en la improvisación o en los vaivenes políticos. Creo que eso sería muy clave para que, creo que la gente le agradecería mucho al gobierno que no se improvisara más y que se presentara un plan estratégico profundo que tranquilice a las familias y que tranquilice a las gentes. Eso es una cosa tan importante o más que la misma lucha contra las drogas. Yo quiero darle un agradecimiento muy especial a los doctores Cristian Ayola, al doctor Guillermo Dager y al doctor Camilo Pulido por habernos dedicado a este tiempo e invitar a nuestras audiencias a que nos sigan acompañando en estos espacios que los hacemos para ustedes. Muchas gracias.